Muy buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco su presencia hoy día. Estamos en la segunda jornada de la Escuela de Invierno. Muchas gracias por estar acá, por participar con nosotros. El, Bienvenido a todos los colegas tanto de Chile, de Argentina, de México, que nos han estado siguiendo en estos días. La jornada de hoy está destinada al, a un instrumento que se denomina DIA. Vamos a conocer en profundidad lo que se llama, lo que se conoce como el diagnóstico integral de aprendizajes. El taller que hoy día vamos a compartir lleva por título Evaluación de los aprendizajes socioemocionales mediante el diagnóstico integral de aprendizajes DIA, una herramienta elaborada por la Agencia de la Calidad de la Educación en Chile y busca apoyar a los establecimientos educacionales en la evaluación de los aprendizajes socioemocionales de sus estudiantes. Y para abordar este tema, hoy día tenemos como invitado especial al colega Miguel Schurz. Él, él ha tenido la gentileza de participar con nosotros hoy día. Es un actor de primera fuente respecto a este instrumento. Él es profesor de Educación General Básica de la Universidad de Antofagasta, es magíster en liderazgo educacional de la Universidad Andrés Bello y además es director de la macrozona centro-norte de la Agencia de Calidad de la Educación en Chile. Así que estamos muy agradecidos que él haya querido participar con nosotros, haya aceptado nuestra invitación. Así que muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros y espero que sea una excelente jornada y conversación de hoy por la tarde. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias a ustedes por la invitación a la Universidad de las Américas. Para nosotros como Agencia de Calidad de la Educación es muy importante poder estar de manera más cercana con las comunidades educativas, eh, más aún con el complejo escenario que hemos vivido desde el año 2020 a la fecha, esto producto de la emergencia sanitaria a nivel mundial. Y por lo mismo aceptamos esta invitación de manera muy grata para poder contarles mayores aspectos acerca del diagnóstico integral de aprendizaje. Como tú bien lo dijiste, esta es una herramienta que dispuso la Agencia de Calidad de la Educación en el año 2020 ante el complejo escenario que estaban viviendo las comunidades educativas y como una forma de poder aportar de alguna manera a generar un instrumento que nos pudiese orientar respecto a cuál había sido el real impacto de esta emergencia sanitaria, de no estar en clases presenciales con nuestros estudiantes. ¿Y por qué es un diagnóstico integral de aprendizaje? Porque primeramente abordamos dos áreas importantes, una de ellas es los temas de lectura y matemática, pero quisimos también conocer cuál era el estado socioemocional de todos los estudiantes a nivel nacional, cómo los había impactado este difícil proceso de emergencia sanitaria, el no estar con sus compañeros, el no compartir con sus profesores, y por lo mismo eso nos entregaba insumos importantes para que las escuelas, los liceos puedan tomar las mejores decisiones. Así que yo solamente agradecerles eso y vamos a comenzar con esta presentación. Vamos a abordar en esta presentación cuatro temas centrales. El primero de ellos está referido para contextualizar un poco más acerca de las características generales del diagnóstico integral de aprendizaje. Luego vamos a tener un foco mucho más específico en los instrumentos en el área socioemocional, para que ustedes puedan conocerlos, qué es lo que están midiendo, tanto en la aplicación del año 2020 como en el año 2021. Luego vamos a ver los reportes, cómo nosotros entregamos los resultados de manera inmediata a los establecimientos educacionales una vez finalizada la aplicación del diagnóstico integral de aprendizaje. Y vamos a focalizar y tener una mirada finalmente en algunos resultados a nivel agregado de la aplicación 2021 a nivel nacional. Primero, las características generales de este diagnóstico integral de aprendizaje. Tenemos algunos antecedentes importantes que ustedes muy bien conocen y que están referidos principalmente a que la suspensión de las clases presenciales durante el año 2020, ¿cierto?, producto de la emergencia sanitaria que nosotros vivimos como país y que se vive a nivel mundial, ¿cierto?, generó un proceso en el cual los establecimientos educacionales debieron
cambiar sus rutinas habituales de trabajo, hacer inmensos esfuerzos para mantener el proceso educativo de los estudiantes, y por lo mismo nosotros como Agencia de Calidad de la Educación, para cumplir con el rol y con nuestro mandato legal de orientar al sistema educativo, es que también modificamos de alguna forma nuestras herramientas que teníamos disponibles para los establecimientos educacionales. Y de ahí surge la idea de, en ese proceso, poder disponibilizar de una herramienta que permitiera a los establecimientos educacionales aplicar un instrumento para tener un diagnóstico respecto al avance de los aprendizajes y el estado socioemocional de sus estudiantes. En ese sentido, generamos esta plataforma, que es una plataforma en línea que permite a todos los establecimientos educacionales que lo requieran aplicar estos instrumentos. El propósito central de este diagnóstico integral de aprendizaje, siempre nosotros ponemos mucho énfasis en esto, es que es una forma de diagnosticar, por una parte, el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, conocer su estado socioemocional, cómo se han visto afectados por esta emergencia sanitaria, y medir el avance en los aprendizajes tanto en las áreas de lectura como de matemática. El foco va a estar puesto en que este es un insumo para el establecimiento, para la escuela, para el liceo. Por lo tanto, la entrega de los reportes y de toda la información es exclusivamente para ese establecimiento en particular. Nosotros no entregamos información a otros actores del sistema educativo, porque queremos que se genere ese buen uso de la información y que sea el equipo directivo junto a sus docentes, junto a los equipos de apoyo, quienes en base a los resultados que obtengan tomen las mejores decisiones en el ámbito pedagógico. Y es por eso mismo que nosotros no entregamos reportes de tipo agregado a otros actores del sistema educativo, como a los sostenedores, como a otras entidades que nos han solicitado en su minuto de información, porque el diagnóstico integral de aprendizaje también les entrega a los establecimientos información por estudiante, y por lo tanto entregamos esto al responsable de ese establecimiento educacional, que es el director. Él puede tomar la definición de compartir esta información con los equipos de supervisión, por ejemplo, que lo asesoran, que lo apoyan, o con otras instituciones para que los ayuden en temas del análisis de la información. Algunas características generales de este diagnóstico integral de aprendizaje, bueno, la primera es que nosotros contamos con distintos instrumentos de evaluación. Ahí hay distintas actividades, hay pruebas, hay cuestionarios, y la idea es que estos puedan ser aplicados a los estudiantes en las propias escuelas, por las propias escuelas. Y aquí puntualizar que, como yo les dije, la entrega de los resultados es a nivel de curso, a nivel de estudiante, y por lo tanto se entregan exclusivamente al establecimiento educacional. Asimismo, quisimos avanzar en la entrega de ciertas orientaciones para los equipos directivos, principalmente porque en muchas oportunidades, aparte de contar con el instrumento, visualizamos que era necesario contar con orientación para trabajar en el análisis de esos datos. Y por lo mismo es que disponibilizamos en la plataforma un taller de análisis de la información, donde se entrega una metodología para poder analizar esa información y, en base a esta orientación, tomar las mejores decisiones pedagógicas, tanto en los ámbitos de lectura, matemática y el ámbito socioemocional. En la plataforma se pueden encontrar todos los tutoriales, las herramientas de apoyo que van guiando todo el proceso de implementación, de aplicación de los distintos instrumentos, ¿cierto?, que conforman este diagnóstico integral de aprendizaje. La información, y esto también es muy importante, que entrega el diagnóstico integral de aprendizaje, como lo dijimos, su foco está puesto en la toma de decisiones internas del establecimiento educacional. Por lo mismo, no tiene ningún tipo de consecuencias para las escuelas, ningún tipo de consecuencias gravosas para las escuelas, no está utilizado para generar ningún tipo de categoría de desempeño u otro aspecto, sino que está al servicio de los establecimientos educacionales, y la idea es que lo puedan utilizar como un insumo para la planificación de las acciones a desarrollar. Y finalmente, comentarles que los instrumentos nosotros pensamos en que pueden ser aplicados de dos formas. Sabemos que había muchas complejidades en términos de
la presencialidad de los estudiantes en los establecimientos educacionales, y por lo mismo generamos esta plataforma que permite realizar una aplicación en línea. Es decir, el equipo directivo revisa las listas de cursos que están recargadas, puede sumar a algún estudiante que se haya integrado al establecimiento, dar de baja a algún estudiante que se haya retirado en ese periodo, y posteriormente entregar claves de acceso para que los estudiantes desde su domicilio puedan responder el diagnóstico integral de aprendizaje. Asimismo, sabemos que existen muchos problemas de conectividad en muchas comunidades educativas, y en ese sentido también dispusimos del material impreso, es decir, damos la posibilidad que el establecimiento pueda descargar el material, imprimirlo, entregarlo a aquellos estudiantes que no tienen conectividad, y posteriormente cargar esas respuestas en la plataforma para así cerrar la aplicación y obtener los reportes de manera inmediata. En la experiencia que tenemos, muchos establecimientos han hecho una aplicación mixta. Aquellos estudiantes que tienen conectividad han podido responderla de manera en línea. Con aquellos estudiantes que tienen problemas de conectividad, se les ha entregado el material para que así lo puedan responder, y posteriormente los equipos de docentes apoyan la carga de esa información en la plataforma para así obtener reportes. ¿Qué es el DIA, entonces, este diagnóstico integral de aprendizaje? En términos muy sencillos, es una herramienta flexible que permite obtener resultados de manera inmediata. ¿Por qué decimos que es flexible? Porque todas las comunidades educativas que se inscriben deciden cuáles son los instrumentos que quieren aplicar, pueden focalizar en algunos cursos. Hay muchos colegios que han aplicado el diagnóstico en el área socioemocional completo a todos sus estudiantes, pero las pruebas tanto de lectura como en matemática las han focalizado en algunos cursos en donde requieren de tener mayor información. Esto también es importante decirlo, este diagnóstico integral de aprendizaje en la versión 2021, ¿cierto? Está enfocado en poder levantar información del currículum priorizado respecto a esa priorización que nos entregó la UCE en el año 2020. Y la idea, como yo les dije acá, es importante que podamos entregarle datos al establecimiento educacional, diagnosticar, orientar de manera mucho más concreta, para de esta forma aportar de alguna manera en recuperar aquellos aprendizajes que se han visto más descendidos producto de esta emergencia sanitaria, y también conocer el estado socioemocional de los estudiantes, y con ello generar de alguna forma un insumo que les permita visualizar cuáles son las medidas que como comunidad educativa pueden tomar para aportar en la mejora del estado socioemocional de sus estudiantes. En términos de la cobertura en el año 2021, acá yo quisiera precisar que tuvimos una participación prácticamente de 7.000 establecimientos en la aplicación de marzo, en la primera aplicación del diagnóstico integral de aprendizaje. Fueron 6.943 establecimientos los que participaron, lo que representa el 81% de todos los establecimientos que estaban habilitados para participar. Hubo en total más de 1.800.000 estudiantes que participaron del proceso del diagnóstico integral de aprendizaje. Y ahí específicamente tenemos los datos de cuántos estudiantes en cada nivel respondieron los cuestionarios socioemocionales. Ustedes lo pueden ver en la última columna de la derecha, con una alta participación de estudiantes. Esto es un desafío para nuestra institución también, como una institución pública, en términos de entregar de manera oportuna todos los resultados para que el colegio tome las mejores decisiones, y asimismo entregar la orientación necesaria para poder analizar esos datos y contribuir así a la planificación del establecimiento. Ahora vamos a entrar en el segundo aspecto importante, en el cual vamos a abordar de manera mucho más detallada cuáles son los instrumentos en el área socioemocional que están disponibles. Recordarles acá, para contextualizar un poco, nosotros partimos el año 2020 con esta primera aplicación en pleno proceso de emergencia sanitaria. Hubo también una alta participación de establecimientos, y ahí tuvimos algunos focos centrales que vamos a abordar ahora en términos de qué información queríamos entregarle a las comunidades educativas a través de la aplicación de estos instrumentos socioemocionales. Obviamente, con la aplicación del 2021,
también ampliamos un poco la información que queríamos rescatar de los estudiantes y hay algunos ajustes que hemos realizado porque depende del contexto en el cual estamos viviendo hoy en día y en base a ello hemos generado otras preguntas que permiten también visualizar cuál es la percepción de los estudiantes respecto a la gestión que hace el establecimiento de apoyo en ámbito socioemocional. Como yo les dije, el año 2020 en particular, nosotros quisimos de alguna forma medir o conocer cuál había sido el impacto de este confinamiento que habían tenido nuestros estudiantes desde el punto de vista socioemocional. Y ahí ustedes pueden visualizar algunos de los principales resultados que nosotros obtuvimos. El 55% de los estudiantes de educación media declaró sentirse de alguna forma aburrido en este proceso en el cual no podían asistir a clase. Más de un 40% de los estudiantes declaró sentirse mal genio o enojado en muchas oportunidades, quizás por temas de frustración, al no poder compartir con sus compañeros y estar en el día a día. Y más de un 54% también declaró que se sentían con menos ganas de hacer cosas. Esa información nosotros la entregamos, obviamente, con una mirada por curso y por establecimiento a todas aquellas comunidades educativas que participaron en el año 2020 de este diagnóstico integral de aprendizaje. Y este año, en el año 2021, los cuestionarios de este diagnóstico integral de aprendizaje tienen un objetivo distinto, que era proveer de mayor información a los establecimientos educacionales sobre el estado socioemocional de sus estudiantes para de alguna forma priorizar elementos centrales que se veían mayormente descendidos y en base a ello integrar acciones que les permitieran dar apoyo en esos ámbitos a los estudiantes. También pudimos de alguna forma sistematizar cuáles eran las percepciones de los estudiantes este año, ¿cierto? Respecto al aprendizaje socioemocional desde una perspectiva tanto personal como comunitaria. Es decir, cómo ellos autogestionan ciertos aspectos del aprendizaje socioemocional y cómo sienten que el colegio, como yo les dije, ha gestionado ciertas acciones que a ellos les permiten de alguna forma tener un soporte o un respaldo frente a situaciones socioemocionales que los están afectando. Los instrumentos que nosotros tenemos disponibles, y aquí hicimos una diferenciación con los cursos más pequeños, entre primer año básico y tercer año básico, nosotros disponibilizamos de un diagnóstico interactivo. Este diagnóstico interactivo tiene todo el material disponible en plataforma, se basa en la lectura de un cuento y queremos que el docente pueda guiar a los estudiantes en 4 etapas distintas de este proceso, con la lectura del cuento y generando ciertas preguntas que le permita levantar información respecto al estado socioemocional de los estudiantes. Y entre cuarto año básico y cuarto año medio, nosotros disponibilizamos cuestionarios socioemocionales. Esos cuestionarios socioemocionales tienen una serie de preguntas que están orientados a levantar información en las temáticas que vamos a ver más adelante en esta presentación y que de alguna forma entregan insumos importantes a esa comunidad educativa respecto al estado socioemocional de los estudiantes, y esto permite de alguna forma fijar cuáles serían las acciones que el colegio, el liceo, junto a su equipo de docentes, junto a los equipos de apoyo, pueden generar para mejorar, ¿cierto?, el estado socioemocional de algunos de sus estudiantes. Este es el instrumento que nosotros tenemos disponible en la plataforma desde primero a tercer año básico. Se basa en un cuento que fue elaborado en la Agencia de Calidad de la Educación junto a otros profesionales expertos en el área. Revisamos también esto con expertos del Ministerio de Educación para tener de alguna forma el mejor material disponible para las comunidades educativas. Y este diagnóstico es interactivo. Los datos no se cargan en una plataforma, principalmente tomamos esta definición porque en los cursos más pequeñitos a veces hay mayores dificultades en términos del logro de la lectoescritura, y por eso quisimos disponibilizar de esta herramienta mucho más lúdica, basada, como yo les
les dije, en esta lectura de un cuento. Tiene 4 etapas centrales. La primera de ellas es activar de alguna forma a los niños a través de un pequeño juego. Posteriormente está la lectura propiamente tal del cuento. Y en esa lectura también se van realizando algunas preguntas que permiten ir levantando información acerca del estado socioemocional de los estudiantes. Luego, en una tercera actividad que nosotros proponemos, ¿cierto?, en este diagnóstico interactivo para los estudiantes entre primer y tercer año básico, tenemos una rutina, ¿cierto?, del pensamiento y de los puntos de vista del estudiante frente a ciertas situaciones que se van revisando a través de la lectura de este cuento. Y finalmente tenemos una actividad de cierre basada también en el cuento, donde hay una conexión del estudiante consigo mismo, ¿cierto?, y se levantan ciertas ideas fuerza. Todo el material, como yo les dije, está disponible, hay apoyo de video, está el cuento, están las orientaciones para que el docente pueda realizar esta acción. Y también hemos orientado a que en algunos casos, cuando no tenemos directamente la conexión con el estudiante, las familias de alguna forma puedan apoyar al docente en la lectura de este cuento y en el levantamiento de cierta información que permita conocer el estado socioemocional de los estudiantes. Desde primero o tercer año básico, lo que nos permite este diagnóstico entonces va a ser conocer algunos ámbitos importantes en el área socioemocional que pueden ser fortalecidos de alguna manera o promovidos en el entorno escolar. El primero de ellos es la conciencia de sí mismo, para conocer de alguna forma cómo nuestros estudiantes reconocen sus emociones, cómo éstas de alguna forma pueden afectar las conductas que tienen nuestros niños y niñas, lo que permite de alguna manera gestionar también aquellos comportamientos. Y vamos a conocer la empatía, cómo los niños entonces comprenden, cuidan sus emociones, respetan los sentimientos de otros, identificar sus puntos de vista, ver cuáles son las cosas que los motivan a ellos y cómo poder atender también y ayudar a otros. Este diagnóstico es importante precisar que permite brindar un espacio en que los estudiantes puedan expresar sus emociones. Y por eso que ahí también hemos indicado que es tan importante que esto se pueda realizar en un ambiente muy grato, en un ambiente de confianza con los estudiantes y que pueda ser guiado y mediado en lo posible por el equipo docente a cargo de ese curso en particular. Esto puede ser en colaboración, no necesariamente acá decimos que sea el docente o el profesor jefe de ese curso, sino que lo puede hacer con otros docentes que quieran apoyar el proceso con los estudiantes más pequeños. Y en términos de los instrumentos que nosotros disponibilizamos en nuestra plataforma para los estudiantes entre cuarto básico y cuarto año medio, contarles que acá en el año 2020, en la primera aplicación, ¿cierto?, tanto como la del 2021, tenemos cuestionarios entre cuarto año básico y cuarto año medio, y queremos que esta herramienta, este cuestionario, sea una herramienta de carácter formativo, que nos permita de alguna forma levantar información acerca del estado socioemocional de nuestros estudiantes y así visualizar cuál es el estado en particular de cada uno de nuestros estudiantes, tener una fotografía a nivel de curso y también incorporar ahora en esta entrega de resultados que hacemos en 2021, una visión más general de cuál es el estado socioemocional en términos de todos los estudiantes del establecimiento. Los cuestionarios tienen 3 versiones, ahí están divididas por curso. La primera es de cuarto a sexto año básico, la segunda es de séptimo a segundo año medio, y la tercera en tercer y cuarto año medio. Esto principalmente porque hay cambios en las preguntas, en los focos del levantamiento de información que nosotros queremos hacer. Tenemos, ¿cierto?, preguntas en su mayoría que son cerradas, con alternativas, y acá propiciamos que fuese con un fraseo muy simple, fácil de entender por parte de nuestros estudiantes, y para esto obviamente trabajamos con apoyos de distintos psicólogos, expertos en el área, que no son propiamente de la Agencia de Calidad de la Educación, sino que también trabajan en otras áreas quienes nos ayudaron en la revisión de estos instrumentos para así disponibilizar, como yo les dije, instrumentos de calidad a las distintas comunidades educativas.
Los aspectos que son evaluados entre cuarto año básico y cuarto año medio, primero tenemos aprendizajes socioemocionales básicos para un adecuado crecimiento personal, y una participación de alguna forma satisfactoria en la vida en comunidad. Y también tenemos aspectos claves que evaluábamos respecto a las proyecciones que tenían los estudiantes al iniciar este año 2021. ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Cuáles eran sus expectativas respecto a este nuevo año escolar que iniciaba? Acá vamos a ver más en detalle, ¿cierto?, cuáles son las dimensiones que evaluamos a través de estos cuestionarios en particular. Como yo les dije, hicimos una distinción entre aprendizajes personales y aprendizajes comunitarios. En términos generales, queremos evaluar en el aprendizaje personal, focalizar el levantamiento de información en las capacidades que los estudiantes van a tener para reconocer sus propios estados de ánimo emocionales internos, en cómo comunican esos estados emocionales, y en la toma de decisiones que ellos tienen frente a estas situaciones que enfrentan. Y asimismo, quisimos mirar también y levantar información respecto a aprendizajes comunitarios, es decir, cómo los estudiantes de alguna forma identifican y respetan los estados de ánimo, los estados socioemocionales de otros compañeros, cómo actúan de una manera mucho más apropiada hacia la experiencia de otro. Esto está relacionado directamente con el respeto, con la valoración, y cómo realizan también acciones para crear un ambiente propicio de comunicación y de colaboración. Y acá distinguimos también aspectos relacionados directamente con el desarrollo, que es el nivel de aprendizaje socioemocional, cómo lo manifiestan los estudiantes, y con las dimensiones orientadas más al ámbito de la gestión, y esto principalmente respecto a las percepciones que tienen los estudiantes de las acciones que realiza el establecimiento educacional para fortalecer estos aprendizajes socioemocionales. Aquí vamos a definir más claramente también cuáles son los ámbitos evaluados en estos cuestionarios socioemocionales, tanto en las habilidades intrapersonales como en las habilidades interpersonales. Y acá quisimos evaluar algunas habilidades, ¿cierto?, intrapersonales que están directamente relacionadas en primer lugar con la conciencia de sí mismo, cómo el estudiante de alguna manera identifica, cómo registra, cómo conoce sus estados de ánimo, cómo reconoce esos estados de ánimo internos, sus emociones, qué recursos, qué valores utiliza y cómo estos van a incidir también en su conducta posterior. Asimismo, quisimos abordar otra habilidad que era la autorregulación, es decir, la capacidad que el estudiante va a tener para expresar estos estados de ánimo, regular estos estados, dar a conocer sus emociones, los valores que utiliza para eso, para relacionarse de manera respetuosa en diversas situaciones y contextos de la vida escolar. Y también la toma de decisiones, y aquí esto es levantar información que nos permita mirar con mayor detalle cuál es la capacidad de los estudiantes, ¿cierto?, para tomar decisiones en base a una reflexión organizada, una reflexión coherente con las creencias propias que tienen los estudiantes y con su vivencia en el ámbito escolar. Y tenemos algunas habilidades, como yo les dije, donde miramos un poco más orientadas al ámbito comunitario. Aquí también queremos levantar una percepción de los estudiantes respecto a las acciones que desarrolla el establecimiento. Y acá tenemos principalmente la primera habilidad, que es la conciencia sobre otro. Y esto es cómo identifica, cómo registra, cómo el estudiante de alguna forma percibe o identifica esos estados socioemocionales en otro, cómo de alguna forma los respeta, cómo empatiza también con sus compañeros. Y ahí es clave esa segunda habilidad que tiene relación con la empatía, con cómo el estudiante va a comprender que esta situación nos afecta de manera distinta probablemente a unos que a otros, algunos se ven mayormente afectados, cómo entonces va a actuar de una manera más comprensiva,
de una manera que le permita interactuar de buena forma con el otro. Y en términos de la colaboración y la comunicación, acá nosotros queremos de alguna forma levantar información respecto a cómo realiza ciertas acciones ese estudiante en favor de otros, cómo escucha a los otros, cómo se expresa de una manera asertiva en su lenguaje tanto verbal como no verbal. Acá tenemos algunos ejemplos bastante claros respecto a estos ámbitos que nosotros hemos revisado, tanto en los ámbitos personales como comunitarios, y respecto a el desarrollo y a la percepción de la gestión. Y ahí, por ejemplo, podemos ver que en los ámbitos personales de desarrollo hay algunas preguntas que son parte de estos cuestionarios. La primera de ellas dice: ¿puedo darme cuenta fácilmente de las emociones que siento? Y ahí están las distintas alternativas. ¿Es fácil para mí comunicar las emociones que estoy sintiendo? ¿Me doy cuenta de las cosas que tengo que mejorar de mí? Y en términos comunitarios, por ejemplo, ahí en el desarrollo está, en el colegio, converso con todos aunque opinen diferente, hago trabajos en grupo con diferentes compañeros aunque no sean mis amigos, siento alegría cuando a mis compañeros les pasan cosas buenas. Y abajo, en el ámbito personal, pero más referido a cómo evalúan o de alguna forma perciben la gestión del establecimiento, hacemos algunas preguntas orientadas a levantar información respecto a esto, principalmente para que el establecimiento pueda conocer esa información, pueda generar quizás ciertas acciones que permitan cambiar esa percepción si en algún momento no es tan positiva. Y algunas preguntas, por ejemplo, son: ¿nos enseñan a calmarnos cuando estamos enojados? ¿Nos enseñan a escuchar a otra persona que está hablando? ¿Nos enseñan que cada persona tiene un turno para hablar? Y en términos comunitarios, las preguntas ahí en el ámbito de la gestión son, por ejemplo, algunas de ellas: ¿el colegio me enseña a escuchar los sentimientos de los demás? ¿Los profesores se esfuerzan por entender lo que yo pienso? ¿Siento que los profesores comprenden mis sentimientos? Y aquí también nosotros incorporamos algunas preguntas, como yo les dije cuando partimos con esta revisión, eh, que nos pudiesen entregar a nosotros insumos de cómo los estudiantes habían vivenciado todo este proceso de emergencia sanitaria, cómo se sienten en este minuto, así como las motivaciones y las expectativas que tenían del año 2020, del año 2021 en particular. Y ahí nosotros miramos específicamente a través de distintas preguntas las expectativas de este año 2021 relacionadas con la motivación y con una mirada de futuro. Es decir, cómo percibían ellos que iba a ocurrir una vez que pudiesen volver probablemente a clases presenciales. Todo esto con un foco central en levantar esta información, en conocerla, porque obviamente estaba supeditado a las condiciones de salud que están presentes en nuestro país y por lo tanto los retornos estaban supeditados también a lo que la autoridad sanitaria pudiese indicar. Y en cuarto año medio, tercer y cuarto año medio, ahí también quisimos abordar un aspecto que era importante, que era la autopercepción del impacto que toda esta emergencia sanitaria, que todo este proceso en que han estado alejados de sus salas de clases, de sus compañeros, de sus docentes, cómo esto había impactado, tanto en los aspectos académicos como en sus relaciones sociales con otros. Y acá contarles que este diagnóstico integral de aprendizaje parte del año 2020, como yo les dije, con una alta participación de establecimientos. En el año 2021 quisimos poner mayor foco en generar a inicios del año esta herramienta ajustada, midiendo obviamente los aprendizajes priorizados de nuestro currículum del año anterior, del año 2020, para que en el curso que se aplicara pudiésemos tener información oportuna respecto al avance de los aprendizajes, pero también del estado socioemocional. Y por eso que disponibilizamos, ¿cierto?, de este diagnóstico integral de aprendizaje en el área socioemocional en el año 2021, a inicios del año, con preguntas orientadas a los ámbitos que recién revisamos y que nos permiten a nosotros conocer este estado socioemocional de los estudiantes.
Todo ello con el foco principal en entregar esta información de manera oportuna a las comunidades educativas para que pudiesen planificar las mejores acciones a desarrollar en el año 2021 en un primer semestre. Y en acuerdo con el Ministerio de Educación, quisimos disponibilizar de un monitoreo intermedio, que es una etapa actual que estamos desarrollando, que partió a mediados de junio y que se va a extender hasta el 9 de agosto. Ese es todo el proceso de implementación. Y ahí está disponible este diagnóstico integral de aprendizaje nuevamente, tanto en el área de lectura, matemática, como en el área socioemocional, con instrumentos que están ajustados de acuerdo a la realidad que estamos viviendo, de acuerdo al momento que estamos viviendo, y cuyo propósito principalmente es levantar información objetiva, la entrega de esta información oportuna también para que la comunidad educativa tenga este insumo que le permita planificar el segundo semestre del año escolar. Y vamos a tener también una evaluación de cierre que nos permita tener una visión general de lo que fue el 2021, con las condiciones que hasta la fecha estamos viviendo, en que hay un porcentaje muy menor de establecimientos que han podido retornar a clase, y queremos hacer esa evaluación también al final de año en todos los niveles para que esté nuevamente disponible, obviamente con ajustes, con nuevas preguntas que nos van a entregar información para así considerarla en la planificación del año 2022. Acá puntualizar un poco respecto a lo que contienen, ¿cierto? Estas herramientas y estos instrumentos que están siendo aplicados ahora, que tuvieron algunos ajustes en base al contexto que vivimos y a la información que era oportuna de entregar a los establecimientos educacionales en el ámbito socioemocional. Y ahí, entre primero y tercer año básico, nosotros mantenemos esta actividad, ¿cierto?, que es evaluativa, que es guiada por el docente, que está basada en la expresión, en el diálogo, en que los niños puedan participar junto al docente en términos de dar a conocer ciertas opiniones, ciertas sensaciones respecto a la lectura de este cuento. Y esta información, como yo les dije, que se recoge, no es ingresada a la plataforma, no se emite un reporte con resultados respecto a los niños de primer y tercer año básico. Sin embargo, como el material está disponible en plataforma, hay una guía de cómo desarrollar todo este proceso, hay preguntas que orientan el levantamiento de esa información y tenemos disponible también la orientación de cómo analizar la respuesta de los estudiantes y la información que pudimos levantar con esta actividad. Entre cuarto año básico y cuarto año medio, hicimos un ajuste también en los instrumentos, tenemos los cuestionarios que son con autorreportes, ¿cierto? Tenemos entre 28 y 37 preguntas según el nivel, y esto nos va a permitir ingresar la respuesta de los estudiantes en la plataforma, dependiendo de cómo sea la aplicación. Si los estudiantes lo están haciendo en línea, lo ingresan directamente. Si se entrega el cuestionario en papel, ahí es el docente quien posteriormente va a ingresar estas respuestas en plataforma, y al cerrar esa aplicación se obtiene un reporte inmediato que nos entrega información, ¿cierto?, del grupo curso e información a nivel de escuela o a nivel de liceo. Y también ahí tenemos orientaciones respecto a cómo utilizar, cómo analizar la información con una metodología clara que nos permite tomar las mejores decisiones en esos ámbitos pedagógicos. Y No se escucha, está muteado. No se escucha nada. ahí sí, ahí sí. Es que parece que no se había silenciado, disculpen. Entre cuarto año básico y cuarto año medio, entonces, el objetivo principal es levantar cierta información del nivel de curso, ¿cierto? Para, de alguna forma, entregar este levantamiento de información al establecimiento educacional, y tenemos 4 áreas importantes que están siendo medidas ahora en este diagnóstico integral de aprendizaje, en el área socioemocional, en esta evaluación intermedia, que aún está disponible, como les dije, que va a estar disponible hasta el 9 de agosto. Y primero tenemos un área importante que tiene que ver con la vinculación afectiva,
Y aquí abordamos principalmente el involucramiento de los docentes y levantando información respecto a la percepción que tienen los estudiantes respecto al involucramiento y preocupación de sus profesores por su bienestar socioemocional durante este proceso de pandemia. Tenemos también el sentido de pertenencia, cuán apoyados ellos se han sentido, cuán aceptados se han sentido, cuán valorados se han sentido por su colegio durante todo este proceso y cuánto se identifican también con el colegio. Tenemos una vinculación con los aprendizajes y aquí lo que queremos es levantar información respecto a la valoración de las actividades escolares en el aula, cuál es la valoración que le dan los estudiantes, ¿cierto?, a las actividades que se han desarrollado a la fecha, cuál es la valoración que le dan también a las clases presenciales por parte de los estudiantes. Y queremos mirar también aspectos relacionados con el involucramiento de las actividades escolares en la casa. Y aquí levantar información respecto del nivel de involucramiento de los estudiantes con el proceso de estudio, con el proceso de aprendizaje particularmente, y la realización de estas actividades escolares desde su casa. En términos de la seguridad y el autocuidado, nosotros ahí queremos de alguna forma levantar información a través de este diagnóstico socioemocional tendiente a ver alguna percepción que tienen los estudiantes respecto a la seguridad. Entonces, cómo los estudiantes de alguna manera perciben las medidas, los protocolos que ha implementado el colegio para prevenir, ¿cierto?, el COVID-19. Obviamente esto en aquellos casos en que han tenido experiencia los estudiantes de haber tenido retorno presencial a clases o a través de la información que también se les ha entregado respecto a el posible retorno y cuáles han sido también esos protocolos establecidos por el establecimiento. Y en términos del autocuidado, aquí también es tremendamente importante conocer cuál es la percepción que tienen los estudiantes respecto al autocuidado y cómo ellos pueden aportar, ¿cierto?, a estas medidas sanitarias, al respeto a los protocolos, a la prevención del contagio del COVID en el establecimiento educacional. Y finalmente, queremos levantar información respecto a la autopercepción del impacto personal, y esto relacionado directamente con algún perjuicio, nivel de perjuicio que los estudiantes pudiesen asociar, ¿cierto?, a este proceso de emergencia sanitaria en su desarrollo, ya sea social, personal y académico. Pasamos a la siguiente etapa, que tiene que ver directamente con cómo nosotros entregamos la información a las comunidades educativas. Y este fue un tremendo desafío porque en pleno año 2020, en medio de la emergencia sanitaria, nosotros comenzamos a desarrollar distintos instrumentos que pudiesen estar disponibles para las comunidades educativas. Ahí nosotros también primero valoramos inmensamente el trabajo que todas las comunidades educativas, los equipos directivos, los equipos de docentes, los equipos de apoyo de los establecimientos educacionales han realizado durante el 2020 y el 2021 para de alguna forma mantener el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese mismo sentido, nosotros sentíamos un deber ético de cumplir con nuestra misión de evaluar, orientar e informar al sistema educativo. Y por lo mismo pusimos un foco mucho más central en una de esas funciones que fue el orientar. Y ahí definimos como agencia qué podíamos hacer para disponibilizar a las comunidades educativas en un momento tan complejo de distintos instrumentos que les permitieran de alguna manera visualizar las principales fortalezas de lo que estaban desarrollando, algunos aspectos y orientar la toma de decisiones. Y en ese sentido nosotros como institución también cambiamos nuestras rutinas el año 2020, no realizamos visitas de evaluación propiamente tal, sino que lo que hicimos fue diseñar un dispositivo distinto para llegar a las comunidades educativas a través de una mentoría para los equipos directivos. Desarrollamos más de 700 mentorías con 700 comunidades educativas que fueron parte de ese proceso, cosa que hemos mantenido también en el año 2021, pero también hemos realizado este año algunas visitas de evaluación, pero cambiando el foco, porque la evaluación es algo que está al servicio de la orientación, y nuestro foco ha estado en orientar a esa comunidad educativa. Y en ese contexto también generamos este diagnóstico integral de aprendizaje,
Y uno de nuestros desafíos más importantes era cómo entregábamos la información a las comunidades educativas para cumplir finalmente con el objetivo central de que este instrumento estuviera a disposición de las comunidades educativas y fuese un insumo para la toma de decisiones de manera interna y no se utilizara para otro tipo de cosas, para hacer comparaciones entre colegios, para evaluar a los docentes, para de alguna forma hacer un ranking entre comunas u otro tipo de cosas. Y por lo mismo es que tomamos también la definición de que los reportes son entregados solamente al director del establecimiento educacional, quien accede a la plataforma con su clave única y es él quien descarga todos estos resultados. Y asimismo, quisimos entregar un reporte que fuera claro, que fuera preciso, que entregara información gráfica y que permitiera un fácil análisis de estos resultados respecto a el ámbito socioemocional. Y además quisimos orientar con una guía de uso de los resultados a la comunidad educativa para que así pudiese analizar con la metodología que nosotros les sugerimos, les entregamos, que es obviamente adaptable a todos los contextos, y en base a ello tomar las mejores decisiones junto a su equipo docente y junto a los equipos de apoyo. Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo nosotros entregamos los resultados, ¿cierto? Por ejemplo, entregamos resultados que están agregados por la dimensión evaluada y con los focos. Ahí hay algunas preguntas respecto a cómo entregamos resultados más gráficos. Porcentaje promedio de las respuestas favorables del curso para la dimensión del aprendizaje personal. Y ahí tenemos el desarrollo de los estudiantes, la gestión del establecimiento a través de gráficos. Pero también entregamos porcentajes promedio de respuestas favorables por preguntas, ¿cierto? Que podemos visualizar acá en la parte derecha, y ahí tenemos aprendizaje personal, aprendizaje comunitario, vamos haciendo la distinción de acuerdo a lo que nosotros también fuimos levantando como información. Creemos que de esta manera estamos aportando a que el establecimiento reciba una información súper clara, súper precisa, muy oportuna, porque recordemos que también el desafío nuestro fue cómo entregábamos, después de generar un instrumento como este, de aplicarlo, la información de la manera más oportuna posible, porque era un contexto en que los establecimientos requerían de esta información, y que no pasaran 2, 3, 4 o 5 meses en que nosotros pudiésemos sistematizar toda la información y entregar los resultados. Y precisamente es por eso que hicimos todo el esfuerzo para generar esta plataforma y disponibilizarla al sistema educativo con resultados inmediatos, luego de finalizada la aplicación de un instrumento. Acá tenemos también otro ejemplo de distribución de respuestas por preguntas, ¿cierto? Ahí está la pregunta, por ejemplo, resultados del curso en la pregunta en específico de pensando en un regreso a clases, ¿qué tan motivado te sientes para hacer lo siguiente? De ahí hay varias preguntas en que los estudiantes, ¿cierto?, nos van dando a conocer cuál es su motivación, y nosotros después entregamos toda esta información graficada también en los reportes para que los equipos directivos puedan conocer. Para finalizar, vamos a mirar algunos resultados, y esto, contarles que solo hicimos algunos resultados agregados de algunas preguntas que nosotros como agencia consideramos eran relevantes, para entregarlas obviamente al sistema educativo, principalmente al Ministerio de Educación, pensando en que desde el año 2019 no teníamos información agregada, ni de los aprendizajes de los estudiantes, y no se había hecho una evaluación anterior respecto a los ámbitos socioemocionales. Y por eso mismo es que entregamos algunos resultados agregados principalmente al Ministerio, focalizados obviamente en la generación de ciertas políticas que permitan apoyar a los establecimientos educacionales durante este proceso de emergencia sanitaria, y cómo visualizar también que estos apoyos se puedan mantener una vez que la emergencia sanitaria comience a disminuir y vayamos retornando a las clases ya presenciales. Y aquí hay algunos de los resultados que nos arrojó este diagnóstico integral de aprendizaje inicial en el 2021, que se aplicó en marzo y abril, ¿cierto? Hay algunas preguntas claves que nosotros consideramos eran importantes que ustedes también pudiesen conocer. Y ahí le preguntamos a los estudiantes, ¿cuánto crees que te perjudicó
el periodo en que no asististe al colegio en tu proceso de aprendizaje. Esta información nosotros la levantamos con estudiantes de tercer y cuarto año medio, que hay porcentajes importantísimos. 9 de cada 10 estudiantes de entre tercer y cuarto año medio nos dicen que ellos sienten que este periodo los afectó negativamente en términos de su aprendizaje. Ahí se hace la distinción en que algunos dicen que los perjudicó mucho, algunos que los perjudicó un poco, pero el porcentaje de estudiantes que nos dice que siente que no le perjudicó es muy, muy bajo. Por lo tanto, los estudiantes sienten claramente que esta suspensión de clases que hemos tenido por la emergencia sanitaria ha generado cierto daño en su proceso de aprendizaje. Algo que obviamente todos quienes somos docentes sabemos que ha sido así, pero también es importante conocer que los estudiantes lo perciben y que tienen esa percepción, y por lo tanto esto puede influir también en la motivación posterior que ellos tengan. Otra de las preguntas importantes que nosotros realizamos y que tenemos esta información agregada es: ¿qué tan motivado te sientes para hacer lo siguiente? Y ahí tenemos los gráficos, ¿cierto? Con colores, ahí están las preguntas. Estar en clase con mis compañeros, hay una alta motivación. Ver a mis profesores es una de las más altas motivaciones también. Aprender lo que me enseñan en clases también con una muy alta disposición, sobre todo también en los cursos superiores, desde octavo año básico, es una de las afirmaciones que los estudiantes nos dan a conocer que tienen mayor grado de disposición para seguir aprendiendo lo que nos enseñan en clase. Y en el ámbito personal, ¿cierto? Acá tenemos algunas preguntas importantes que nosotros realizamos. En tu colegio, desde la percepción de los estudiantes, nos enseñan a expresar nuestros sentimientos, nuestras emociones, por ejemplo, la alegría, el enojo, la pena. Y ahí nosotros vemos que en cuanto a la gestión del establecimiento y la percepción que tienen los estudiantes de esto, la gran mayoría de los estudiantes desde cuarto año básico, más de un 80% de ellos señaló que en el colegio les enseñan a expresar estos sentimientos. Ahí obviamente la proporción va bajando en la medida en que vamos subiendo de curso, llegando a un porcentaje del 52 y 51% respectivamente en tercer y cuarto año medio. En el colegio me enseñan a escuchar los sentimientos de los demás, y acá también tenemos resultados muy similares. Altos porcentajes de los estudiantes de cuarto año básico hasta octavo año básico, sobre el 65%, nos dice que sí se trabaja en este ámbito por parte del colegio. Esto disminuye un poco en los cursos superiores, llegando al 50% en cuarto año medio, 52% en tercer año medio. Y aquí también hacer una distinción, que nosotros no vimos brechas significativas o diferencias significativas ni por sexo ni por nivel de vulnerabilidad. Y acá preguntamos cuánto describe a tu colegio lo siguiente, y ahí también tenemos los gráficos, ¿cierto?, con los distintos colores. El primero, el azul, ¿cierto?, nos enseña a respetar la opinión de los demás, porcentaje bastante alto, yo diría hasta octavo año básico, bajando un poquito como en lo anterior en los cursos superiores. Nos enseñan a reconocer nuestras fortalezas con el color rojo, ¿cierto? Nos dicen las cosas que podemos mejorar nosotros mismos, está con el color gris, y nos enseñan a calmarnos cuando estamos enojados, y también tenemos una tendencia similar que en los cursos más pequeños, entre cuarto año básico, octavo año básico, tenemos porcentaje de respuestas más altas frente a esto, bajando un poquito hacia los cursos más altos, pero que también están en su mayoría todas las respuestas sobre el 50%. Ahí hemos finalizado entonces esta presentación, y ahora si alguien tiene algunas consultas, Beatriz, si tú me puedes apoyar con eso. Claro.
Santiago había recolectado las preguntas. Sí. Mira, hay una consulta respecto a la aplicación del instrumento en educación prebásica. ¿Qué pasa ahí? Porque hay un par de consultas que van en esa dirección. Sí, en Prebásica nosotros también lo que generamos fue un cuento el año pasado, que está disponible todavía en la plataforma, que se llama El invierno de Lila, y que es muy similar en su aplicación a lo que se realiza entre primer y tercer año base. Ese es un instrumento que sigue disponible en plataforma, que también tiene una guía de orientación respecto a cómo realizar cada una de las actividades que están focalizadas para los estudiantes de kinder, pre-kinder, ¿cierto? Y que queremos que sea en su mayoría mediada por la educadora y que pueda levantar las percepciones de los estudiantes respecto a estas situaciones que le van ocurriendo al personaje central del curso y que están directamente relacionadas con el contexto de emergencia sanitaria. Y de esa forma, de una manera mucho más lúdica, poder levantar esta información. Ahí tampoco nosotros pedimos que se cargue información y que se emita un reporte, sino que entregamos la orientación necesaria para que sea la educadora quien guíe este proceso y de alguna forma levanta la información y nosotros intencionamos con nuestra guía que pueda de alguna forma analizar esa información y conocer el estado socioemocional de los estudiantes. En aquellos casos en que no hemos tenido conectividad, también ahí hemos tenido la experiencia de educadoras que han primero de alguna forma bajado la información a sus apoderados en los casos en que hay apoyo de parte de los apoderados y le han solicitado a ellos, cuando no hay conectividad, de alguna forma levantar también esta información. Sí, Miguel, bueno, gracias por la respuesta. Hay otra pregunta que tiene que ver con esto de aglutinar información. Constanza Maldonado, si el sostenedor requiere de estos resultados consolidados. Entiendo que no, porque tú ya lo habías mencionado. ¿Nunca se van a consolidar? Eso no está en planes de la agencia, ¿no es cierto? No está en el plan porque el objetivo central, y esto hemos tenido muchas consultas de parte de distintos sostenedores, de otras entidades, incluso del Ministerio de Educación a nivel de las direcciones provinciales, pero el propósito del diagnóstico integral de aprendizaje es entregar una información clara, precisa, oportuna al establecimiento educacional para que sea un insumo en la toma de decisiones y en su planificación. Y por lo tanto, para respetar el cumplimiento de ese objetivo es que nosotros no entregamos información agregada por sostenedores, por direcciones provinciales, tampoco le entregamos información a otros actores del sistema, sino que quien tiene acceso a sus resultados es propiamente tal el director. Solo hicimos un informe con ciertos resultados agregados en algunas preguntas en específico de lectura de matemática y de los aspectos socioemocionales que consideramos más importantes para presentársela al Ministerio de Educación, porque como no teníamos información del sistema, puede aportar a la generación de políticas de apoyo para los establecimientos educacionales en ese ámbito. Sí, mira, hay una consulta. Sonia Calderón nos pregunta sobre si se le consultaron a los alumnos y dices, se contempla una pregunta a los estudiantes de cuál ha sido su aporte a la comunidad educativa. Si contempla una pregunta de... Sí, si contempla una pregunta a los estudiantes. Sonia, si estás por ahí, te podemos dar la palabra, ni un problema para que tú puedas... Sí, Sonia, ¿estás por ahí? Sí, Sonia Calderón. sí. Hola, buenas tardes. Hola, buenas, Sonia. Hola, Sonia. Hola, buenas. Sí, mira, el estudio me parece súper bien, me encantó, pero me gustaría, como decía ahí, un poco saber cómo los estudiantes perciben su participación junto con la comunidad educativa, porque una cosa es saber cómo se sienten ellos en cuanto a cómo ellos están viviendo un proceso, a cómo ellos participan de este proceso. Y yo no sé si en este estudio se consideró eso o no era parte del estudio. Inicialmente no fue parte del estudio, Sonia, porque como vimos en el 2020, el foco estuvo puesto en
cuánto se habían visto afectados nuestros estudiantes en ámbitos socioemocionales respecto a la situación de confinamiento, es decir, de haber estado el año 2020 con una cuarentena muy, muy extendida y obviamente con clases presenciales absolutamente paralizadas. Por lo tanto, nuestro objetivo estuvo puesto principalmente en levantar esa información. Y en el año 2021 sí hemos integrado de alguna forma algunos elementos que nos entregan luces respecto, uno, a la percepción de los estudiantes en relación a la gestión del establecimiento frente a ciertas situaciones que pueden ser vistas como apoyo respecto a los ámbitos socioemocionales, pero también ahí intencionamos ciertas preguntas que están relacionadas respecto a cómo ellos se autorregulan, cómo ellos interactúan, cómo ellos generan comunicación. Por lo tanto, no está específicamente una pregunta relacionada con lo que tú dices de cuál es tu percepción respecto a tu participación o aporte, por ejemplo, en las clases, pero sí respecto a la generación de cierta interacción con otros, es decir, con sus profesores, como también con sus pares, los estudiantes que están con él durante el periodo en que tengan clases remotas u otra vía de comunicación que haya establecido el colegio con los estudiantes. No, acá te pasaste, muchas gracias. Miguel, tenemos una consulta de Gonzalo Matus. Gonzalo, si estás por ahí, te puedo dar la palabra, no hay problema. Él es un alumno que va a comenzar su práctica en agosto y está haciendo una consulta respecto a este instrumento. También va a hacer su tesis en el área de socioemocional. Si estás por ahí, ¿te Sí, puedo dar la hola, palabra? buenas tardes. Bueno, Sí, en realidad mi consulta tenía que ver con si se puede aplicar el instrumento que están planteando durante todo el año, porque como decía Santiago, perdón, en el mes de agosto voy a iniciar mi proceso de práctica al mismo tiempo que voy a realizar mi tesis en educación socioemocional y creo que sería un aporte bien significativo poder aplicar este instrumento tanto como para mi investigación como para la comunidad educativa para la que voy a hacer la práctica. Entonces, mi duda iba por si se puede aplicar en cualquier momento, si tiene que estar dentro de una fecha específica. Sí, nosotros junto al Ministerio y Gonzalo hemos definido algunos periodos para poder realizar esta aplicación. Como lo dijimos, se va a realizar en 3 instancias importantes. Consideramos que era importante en una primera etapa, marzo-abril, disponibilizar el diagnóstico integral de aprendizaje, tanto en el área de lectura, matemática y socioemocional que hemos revisado hoy, para tener una mirada de cómo estaban nuestros estudiantes al inicio del año, cuál había sido la apropiación de los aprendizajes durante el año anterior, cómo llegan a este curso, ¿cierto? Y cuáles eran las percepciones respecto a su motivación para iniciar este año escolar 2021. Y cerramos ese proceso de aplicación. Ahora generamos una nueva ventana que es de monitoreo. Y esto pensando siempre en el calendario escolar, en los tiempos también de los equipos docentes, en los tiempos que tengan para reflexionar, para analizar ciertos los resultados, que siempre son muy escasos, pero que hemos tenido muy buenas experiencias con las comunidades educativas precisamente por el aporte que les ha entregado en términos de su planificación, la información que entrega el diagnóstico. Y por eso mismo ahí vimos una segunda ventana que estaba disponible desde el 14 de junio y que va a estar disponible hasta el 9 de agosto. Porque ya han participado más de 6.000 colegios, de los 8.000 más o menos que podían implementar el diagnóstico integral de aprendizaje. Al día de hoy, ya más de 6.000 han aplicado este diagnóstico de monitoreo intermedio. Y algunos nos solicitaron extender el plazo para poder aplicarlo al retorno de las vacaciones de invierno. Y es por eso que extendimos el plazo de aplicación hasta el día 9 de agosto. Y vamos a tener una aplicación de cierre, es decir, entre los meses de noviembre y diciembre, vamos a disponibilizar, ¿cierto?, de toda una batería de instrumentos para todos los niveles, tanto en el ámbito socioemocional como en el área académica, para poder medir cuál fue el avance de los aprendizajes y cómo están nuestros niños y niñas en el ámbito socioemocional durante este 2021, que yo creo que va a ser un insumo importante para la planificación de acciones del año 2022. sí, yo quería agregar algo ahí a lo que mencionaba Miguel. Los datos de la aplicación, como bien lo recalcó Miguel en su presentación, llegan al director del establecimiento.
Así que cualquier articulación de un seminario, de una tesis, de una investigación o de una práctica, tiene que estar hecha en función de los docentes directivos del establecimiento. Director, jefe técnico, porque ellos son los que manejan la información. No es una información pública ni accesible a través de los vías virtuales, sino que llega directamente a los directores. Así que, contestando un poco la idea de cómo se podría articular la práctica o una investigación, tiene que ser en función de los docentes directivos del establecimiento. Tiene que ser en conjunto con ellos. Bien, voy a darle la palabra, o sea, a Fernanda Figueroa, si está por ahí, puedes formular la pregunta, la formulo yo, y después Alexander tiene pedida también, levantó la mano ahí. Fernanda nos consultaba sobre si se ha considerado recolectar la idea respecto de la percepción de los docentes. Un instrumento para los docentes en esta área. ¿Puedo agregar algo? Por supuesto, Fernanda. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Claro, yo quizás desconozco, y a lo mejor sí, no sé si se ha realizado un autorreporte en relación a los docentes, o no. Creo que no. No. Ya, porque, bueno, y a lo mejor quizás este año ya, bueno, sí, quizás tal vez, lo que pasa es que considero que la percepción de los docentes es algo que igual importa mucho, porque si viene en un barco, nos va a importar cómo están los pasajeros, pero también nos va a importar quién guía, el capitán en este caso. Y yo, que soy psicóloga, trabajo en convivencia escolar, y mi función en este caso igual ha sido trabajar lo que es el autocuidado de los docentes. De hecho, los profesores históricamente, su profesión ha sido de altos niveles de estrés, y resulta que la pandemia, somos personas, por así decirlo, y resulta que se van a ver igual sobreafectados por esta situación. Entonces, esa era mi pregunta, si quizás en algún momento se va a considerar la percepción de los docentes en relación a todo lo que están vivenciando en la actualidad. Eso. Fernanda, yo lo tomo como una sugerencia. Nuestra prioridad fue poner el foco en los estudiantes, porque para nosotros como agencia, junto al Ministerio, era importante tener un instrumento que nos entregara información en estos 2 años en que prácticamente no hemos tenido información respecto al avance de los aprendizajes. Sí teníamos una percepción de que podían estar descendidos, de que los niños se habían visto afectados. Sin embargo, queríamos contar con esa información de manera objetiva. Pero yo lo tuyo lo tomo realmente como un súper buen aporte en términos de a futuro también proyectar probablemente alguna medición que nos pueda entregar información de parte de los docentes. No lo comprometo porque obviamente no depende de mí, pero en las conversaciones con distintas jefaturas, con el Ministerio de Educación, vamos a también de alguna manera proponer esto y ver cuál es la factibilidad de poder implementarlo. Gracias, Miguel. Tenemos pedido la palabra ya, Alexander. Gracias por la paciencia también. Te doy la palabra. Muy buenas tardes. América Latina, en algunos países y en ciertos contextos, está en la circunscribe el Tratado del Ancla, es decir, que es una formación para la tecnocracia, por competencias, o sea, pensar, hablar, leer, argumentar, las competencias TIC, socioemocionales, y las competencias por o para la vida. En algunos países como Centroamérica, México, Argentina, Chile y Brasil, en algunos contextos. Yo quisiera saber si tu instrumento es operativo en qué modelo pedagógico en concreto o desde qué perspectiva. Gracias. Sí, ahí yo no tengo la respuesta específica frente a eso. No fui parte de quienes diseñaron el instrumento en particular, por lo tanto no tengo a la base la respuesta para entregártela de manera inmediata, Alexander, pero podría hacer las consultas con el equipo a nivel central que estuvo en el diseño del instrumento para responderte de una manera más certera y no entregar información que desconozco puntualmente. Okay. Ahí sí se puede compartir, no sé, en el chat. ¿Puedo compartir mi correo electrónico, quizás? Por supuesto. Porque si hay dudas también pueden después escribirme y yo les
envío la respuesta teniendo mayor certeza respecto a lo que estamos entregando como información. Bueno, Miguel, Santiago, gracias. Ahí dejé en el chat mi correo. No hay ningún problema en que quien quiera escribir pueda hacerlo solicitando información o alguna otra orientación de parte de la agencia. Dado el tiempo que tenemos, voy a resumir ahí un par de consultas respecto a dónde se pueden obtener algunos materiales que tú mencionaste. Yo sé que ustedes tienen un canal de YouTube donde se pueden obtener algunas cosas, se pueden mirar algún material, hay algunos videos de Lila, me parece que están ahí disponibles. ¿Algo más desde la página de la agencia? Sí, sí, prácticamente todos los materiales también están alojados en nuestra página, o están los links para acceder también a otras páginas que nosotros tenemos, donde entregamos distintos insumos de orientación. La página es www.agenciaeducación.cl, y tenemos www.agenciaorienta.gov.cl, donde también tenemos ahí talleres para docentes, para equipos directivos y otros instrumentos que están disponibles para orientar a las comunidades educativas. Sí, la última pregunta y con eso cerramos, si es que no hay alguna... Bueno, si alguien quiere levantar la mano, por supuesto, tenemos todavía unos minutos. Una consulta respecto a la posibilidad de seguir aplicando este instrumento, no usarlo solo en el contexto de la pandemia. ¿Se ha pensado proyectar esto en el tiempo? A la fecha no tenemos una definición cerrada respecto a la proyección. Nosotros, en base a la evaluación que tenemos, es que consideramos que ha sido tremendamente valorado por las comunidades educativas. Hemos de alguna forma tenido también focus con equipos directivos a nivel territorial, lo que nos señala que es un instrumento que les permite a las comunidades educativas contar con información clara, oportuna, objetiva respecto al estado de avance de los aprendizajes. Y por lo mismo también se hace una distinción. Nosotros como agencia hace algunos años teníamos evaluación progresiva, que de alguna forma disponibilizaba algunas herramientas para algunos cursos en específico, primer, segundo año básico, se amplió a algún otro curso con posterioridad, respecto a entregar mediciones a inicio, mediciones intermedias y mediciones finales respecto al avance en los aprendizajes. Pero creemos que esta situación de pandemia nos llevó a nosotros como institución a ponernos ese desafío de poder entregar esta herramienta para todos los niveles educativos, y por lo tanto yo creo que es importante evaluar cuál es el aporte que tiene y realmente considerar una implementación no solo en el contexto en el que hoy día estamos viviendo, como bien lo dice ahí alguien, sino que poder proyectar este instrumento de una manera permanente. Es algo que no tenemos absolutamente cerrado, pero que en base a la buena recepción, a la buena percepción que tenemos de las comunidades educativas, es algo que se pudiese evaluar. Sí, por último, consultar, existe el levantamiento de la información, la entrega del dato al docente, pero existe un acompañamiento para utilizar esa información, para transformarla dentro de un diseño de segundo semestre. No solo el instrumento, sino que el acompañamiento viene después al docente. Sí, sí. Nosotros ahí, bueno, puntualizar que lo que quisimos fue disponibilizar de todas las herramientas en el año 2020, y en este 2021 incorporamos distintas herramientas de orientación que están en la plataforma y que, como yo les dije, permiten de alguna forma, uno, analizar los resultados con una metodología de análisis. Hay espacios de trabajo más individual de algunos de los actores de la comunidad educativa, como el equipo directivo, el equipo técnico, los docentes, pero también hay momentos en los cuales nosotros intencionamos que reflexionen de manera conjunta y que lleguen a generar un pequeño plan de acción en el cual incorporen todos aquellos aspectos que tanto en los ámbitos académicos como emocionales se encuentran más descendidos. En ese sentido está ese taller de análisis disponible, está la guía para realizar el taller de análisis disponible, pero además nosotros este año 2021 generamos una mentoría para trabajar con los equipos directivos, específicamente en el análisis de los resultados del diagnóstico integral de aprendizaje. Sabemos que no vamos a poder llegar a todas las comunidades educativas, porque por un tema de capacidad no podemos hacerlo, pero
priorizamos aquellos establecimientos que han tenido mayores dificultades, que según nuestro sistema educativo, ¿cierto? Se encuentran en categorías de desempeño, según indica la ley, ya sea insuficiente o medio bajo, y con ellos hemos trabajado de manera mucho más directa este tema, pero todo, para todos los colegios que participen, está la información y están las guías de análisis, las guías de uso, las guías de orientación, para que tomen las mejores decisiones, para que puedan analizar la información y de esa manera tomar las mejores decisiones pedagógicas. Entonces hemos pensado no solo en el instrumento, sino que en cómo acompañamos también el proceso de análisis posterior. Si tú me permites, me corriges si si de la plataforma que estamos hablando es de esto. Miguel, tú me dices si es efectivamente desde el lugar donde se puede obtener la información. Ese es el diagnóstico integral de aprendizaje. Ahí solamente pueden ingresar los directores de los establecimientos con la clave única y poder acceder, digamos, a todos los instrumentos de los cuales hablamos en el ámbito socioemocional, y ahí obviamente están todos los instrumentos en el área de lectura y matemática, pero ahí ingresa solo el director del establecimiento con la clave única. Y él obviamente crea perfiles para que ingrese el jefe técnico, los docentes hagan la revisión de las listas de cursos y puedan organizar la implementación. La otra página donde tenemos herramientas de orientación disponible es nuestra propia página, que es agenciaeducación.cl. Ahí está cargando, no sé si, me parece que ahí sí, ya cargó, ¿o no? Sí, ¿Está en sí, pantalla? ahí se visualiza la página, ahí hay distintos links para que ustedes puedan conocer un poco más de la agencia de calidad, ¿cierto? Quiénes somos nosotros, qué evaluamos, cómo evaluamos, y ahí hay distintas links que los van a llevar, ¿cierto?, a herramientas de orientación que están disponibles para el sistema educativo. Sí, para los colegas que nos están siguiendo de Argentina y de otras partes de Latinoamérica, la agencia de la calidad fue creada, Miguel, ahí tú me corriges en qué año. Sí, bueno, la ley 20.529 se generó en el año 2011 en Chile, y por lo tanto esta ley crea el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación básica y media. Y ahí todas las funciones que estaban antes alojadas en el Ministerio de Educación, de alguna forma se rearticulan y nacen otras dos instituciones que se suman a este sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Por una parte está la Superintendencia de Educación Escolar, que tiene la función de fiscalizar y velar por el cumplimiento de la normativa vigente, orientar a las comunidades educativas, a los sostenedores en términos de cumplir con esa normativa, recibir todas las denuncias de parte de actores de la comunidad educativa cuando se esté vulnerando algún tipo de derecho. Y por otro lado está la institución que yo represento, que es la Agencia de Calidad de la Educación, que tiene como objetivo, ¿cierto?, y mandato, evaluar, orientar e informar al sistema educativo. Y nosotros evaluamos de distintas formas. Por ejemplo, la evaluación se genera a través de el CIMSE, que es una herramienta que todos ustedes en Chile conocen, que es una prueba censal estandarizada, que según indica la ley tiene que ser aplicada anualmente de acuerdo a un calendario de evaluaciones, ¿cierto? Y que con esos datos se generan también, ¿cierto?, más otros datos del sistema, contexto del establecimiento, las categorías de desempeño. Esas categorías de desempeño ordenan en Chile a los establecimientos educacionales en establecimientos que están en un nivel insuficiente, en un nivel medio bajo, en un nivel medio o en un nivel alto. Y la otra forma de evaluar que tiene la agencia y de orientar al sistema es a través de nuestras visitas de evaluación y orientación. Y esas visitas de evaluación y orientación se generan en base a la categorización que tenga el establecimiento. Y la ley indica que tenemos que ir a aquellos establecimientos que están en categoría insuficiente al menos cada 2 años,
y a los que están en categoría medio-bajo al menos cada 4 años. La misión principal de la agencia, de alguna forma buscar el aseguramiento de la calidad de la educación a través de la evaluación, la orientación y la entrega de información. Y como yo les dije, estos 2 años que han sido muy complejos para todos, también nosotros cambiamos nuestra forma de llegar a los establecimientos educacionales en base al contexto que hoy día teníamos. Y por lo mismo es que dispusimos de distintas herramientas que puedan estar al servicio de las comunidades educativas, que les puedan entregar información oportuna y que puedan de alguna forma orientar todo el proceso de gestión interna del establecimiento en este periodo de emergencia sanitaria. De ahí cambiamos nuestros dispositivos de visita, hicimos mentorías para equipos directivos con foco el año 2020 en la emergencia sanitaria, en cómo podían organizar mejor el proceso de mantención de los aprendizajes. Dispusimos de otros mecanismos de orientación y generamos este diagnóstico integral de aprendizaje también para todas las comunidades educativas a lo largo de Chile. Bien, te quiero agradecer muchísimo, Miguel. La agencia está dividida en 5 macrozonas y Miguel dirige una de ellas, así que hemos tenido de primera fuente uno de los personeros más importantes de la agencia, así que hemos tenido posibilidad de dialogar con Miguel, un diálogo muy abierto, muy fructífero, voy a dar por concluida la actividad. Si es que no hay alguna consulta, en el chat ya no hay preguntas por lo menos. Si alguien le interesa, está tu correo. Bueno, Miguel nos dejó acá ya su correo, así que, y también está la posibilidad de seguir dialogando a través de ese medio. Quiero darte las gracias, muchísimas gracias, Miguel, por estar acá, por aportarnos con lo que está haciendo la agencia. Gracias también a todos los colegas que nos han estado siguiendo. Así que a Miguel, por ahí busquen a la parte inferior donde están las reacciones. Vamos a dejarle entonces un aplauso a Miguel por la participación, por su entrega, por su dedicación y por habernos compartido la experiencia del día en su dimensión socioemocional. Muchas gracias, Miguel. Espero que nos volvamos a encontrar en otra oportunidad. Han sido muy amables de concedernos un tiempo. Yo sé que tú en particular y tu equipo están muy demandados en estos días. Están en plena aplicación del día, así que yo sé que están con mucho tiempo, así que doblemente agradecidos por habernos concedido este tiempo. No, Santiago, muchas gracias a ustedes por la invitación. Esto nos permite de alguna forma tener otras instancias en las cuales nos acercamos a las comunidades educativas. Creo que la clave de eso está, uno en la comunicación, otro en la entrega de información oportuna, en a veces comprender los sentidos del por qué estamos disponibilizando alguna herramienta también. Y el aplauso es para ustedes, para cada uno de quienes están acá, porque son quienes han estado mucho más cerca también de los estudiantes, que ha sido un periodo muy difícil, y hemos visto el inmenso sacrificio también por mantener ese proceso educativo pese a todas las dificultades. Así que muchas gracias a todos. Yo les dejé mi correo, quien tenga alguna pregunta, alguna necesidad de orientación, cuente con ellos, así que ahí vamos a estar respondiendo. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien.